Bueno, en la clase anterior estuvimos viendo, en el trabajo anterior, les envié unas preguntas eh, donde ustedes tenían que investigar algunos conceptos básicos de lo que era la estadística, algunas definiciones, y en este trabajo vamos a poner un poquito a prueba esas definiciones, y lo que vamos a hacer a modo de ejemplo, voy a hacer un ejercicio parecido, o sea, con consignas parecidas a los ejercicios del último trabajo práctico. Eh, si vemos acá dice, en una encuesta sobre vivienda se pregunta, entre otras cosas, cuántas personas viven en la casa, obteniendo las siguientes respuestas. Y acá se ven que hay, o sea, se dice, o sea, tengo en una fila el número de vivienda, hay hasta 40 viviendas que fueron encuestadas, y el número que le corresponde a la cantidad de personas que viven en esa vivienda. Eh, Esto claramente es una muestra, porque nosotros podríamos decir que esas viviendas son, por ejemplo, toda la vivienda del partido, o sea, se hizo un censo sobre, o una encuesta sobre viviendas distintas del partido de San Martín. Entonces nosotros podríamos decir que la población sería eh, las viviendas del partido de San Martín, y esto sería una muestra de 40 viviendas dentro de ese partido, tomadas al azar, ¿no? Si estas, por ejemplo, si yo digo que quiero hacer un estudio sobre las viviendas en el partido de San Martín, y tomo las 40 viviendas, por ejemplo, de la localidad de Villa Ballester, no sería una muestra muy representativa. Sería representativa de Villa Ballester, pero no de todo el partido de San Martín. Entonces, lo ideal en el caso de seleccionar una muestra sería que, por ejemplo, se tomaran algunas eh, viviendas de distintas, o sea, localidades que pertenezcan a ese partido, ¿sí? Eh, Aseguro, o sea, agrego, estos datos no son reales, son datos de ejercicio, números puestos al azar, eh, no es una encuesta real de San Martín. Hubiese estado bueno tener esos datos, pero bueno, no. Pero bueno, con los datos que tenemos vamos a tratar de hacer el ejercicio. Primero me dice que elabore una tabla en las que se recojan las 4 frecuencias, o sea, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, el porcentaje y el porcentaje acumulado. Y vamos a volcarlo en una tablita, como se deja también en el práctico, una cosa así. Entonces, lo que vamos a hacer es primero armarnos una tablita de esta forma para ir contando. Por ejemplo, yo acá lo que voy a ir poniendo es, eh, o sea, las personas, o sea, los que fueron contestando en las viviendas que fuimos encuestando, y vamos a ir poniendo un puntito por cada resultado que vayamos poniendo, para al final contar cuántas respuestas hubo de personas, o sea, de viviendas donde no vivía nadie, viviendas donde vivía una sola persona, viviendas donde vivían dos, y así, etcétera, y etcétera. Por ejemplo, la primera encuesta me dice 4, ponemos un puntito, un asterisco en el 4. La segunda también me dice 4, la tercera me dice 8, después 1, 3, 2, 1, ¿no? O sea, miren, vamos a ir agregando en cada cuadradito a medida que vamos avanzando. 1, 3, 4, 2. Ahora vamos a hacer una fila. 2, 7, 0, 3, 8, 0, 1, 5, 6, 4.
Seguimos en la tercera fila. 3, 3, 4, 5, 6, 8, 6, 2, 5, 3. En la última fila tenemos 3, 5, 4, 6, 2, 0, 4, 3, 6 y 1. Ahí tenemos contados, o sea, una forma práctica de ir contando la cantidad de respuestas que hubo de cada caso. Esta es una variable, o sea, la respuesta como lo que me devuelve son números, es una variable cualitativa que me dice la cantidad de personas que viven en una vivienda. Entonces esta sería la cantidad de respuestas por cada variable. Y yo quiero colocar, por ejemplo, acá al final vamos viendo, para el 0 hay 3 respuestas, para el 1 hay 4, para el 2 hay 5 respuestas, para el 3 hay 8 respuestas, ahí me equivoqué, puse un puntito de más, pero es un puntito solo. Para el 4 hay 7, para el 5 hay 4, para el 6 hay 4, para el 7 hay 1, y para el 8 hay 3. Si hacemos la suma sería 3 más 4, 7, más 5, 12, más 8, 20, más 7, 27, 31, 35, perdón. Perdón, me había olvidado de anotar uno de 6. Acá son 5. Entonces ahora sí, 3 y 4, 7, 5, 12, 8, 20, 27, 31, 36, 27, 40, que es el total de encuestas que hemos hecho. Entonces, bueno, esos números los volcamos acá. O sea, vamos a prescindir del 8 y el 9 para el valor de la variable. Entonces, bueno, acá es donde vienen los conceptos de frecuencia. La frecuencia absoluta sería la cantidad que hubo de respuestas para ese valor de la variable. Para 0, o sea, cuando no vive ninguna persona, hay 3 respuestas. O sea, podemos ir completando. Hay 3, para el 1 hay 4, o sea, los numeritos que pusimos acá, ¿no? 4, 5, 8, 7, 4, 5, 1 y 3. Y obviamente vamos a prescindir de estos valores del 9 y el 10 porque no hubo respuestas con respecto a ese tipo. Entonces, el rango de valores de mi variable va a estar entre 0 y 8. La frecuencia acumulada, que es la que está con la mayúscula, es ir o sea, el primer valor que va a ir va a ser el de la primera frecuencia. Y después le vamos a ir sumando al valor que tengo para el valor de la variable actual, lo que se va sumando del anterior. O sea que si acá tengo 4, tengo que hacer 4 más el 3 anterior, o sea que acá caería 7. ¿Sí? Después, para el 2 tengo 5, 5 más 7, 12. Y así, 12 más 8, 20. 20 más 7, 27. 27 más 4, 31. 31 más 5, 36. 36 más 1, 37. Y 37 más 3, 40. Y está bien. El último resultado de la
de la frecuencia absoluta acumulada tiene que ser siempre la cantidad de datos que tengo, que son 40. En este caso serían 40. La frecuencia relativa sería el valor de la frecuencia absoluta dividido el total de datos. O sea que en este caso yo tengo que hacer 3 dividido 40. Usamos, si vemos con la calculadora, por ejemplo, hago con una para 3 dividido 40, eso me da 0,075. Entonces, el valor que va a ir en esa frecuencia relativa va a ser 0,075. Después hacemos 4 dividido 7, perdón, 4 dividido 40, eso me da 0,1. 5 dividido 40, eso me da 0,125. Perdón, estaba en la calculadora. O sea, bien, son los resultados que voy poniendo acá. Es lo que hicimos. 3 a este valor, 3 dividido 40, me dio 0,075. Después el 4 dividido 40, 0,1, 5 dividido 40, 0,125. Y así. 8 dividido 40, va a ser el doble de 4 dividido 40, 0,2. Después, 7 dividido 40, 0,175. 4 dividido 40 ya lo hicimos, 0,1. 5 dividido 40 también lo hicimos, 0,125. 1 dividido 40 me da 0,025. Y 3 dividido 40 me da 0,075, que es el 25. Ahora, la frecuencia relativa acumulada sería lo mismo que en la absoluta, pero con la frecuencia relativa. El primero ponemos 0,075, y ahora le sumamos 0,1, a 0,175. 175, a eso le sumamos 0,125, eso me da 0,3, ¿no? A 0,3 le sumamos 0,2, queda 0,5, a 0,5 le sumamos 0,175, que sería 0,675, ahora le sumamos 0,1, 0,775, le sumamos 0,125, sería 0,9, ahora le sumamos 0,025, sería 0,925, y ahora le sumamos 0,075, me da 1. Y está bien, porque la suma, o sea, la frecuencia relativa acumulada total siempre tiene que dar 1, así como la frecuencia absoluta total tiene que dar la cantidad de datos obtenidos, la frecuencia relativa absoluta me tiene que dar 1 siempre. El porcentaje, acá hay una utilidad de la frecuencia relativa, el porcentaje, que es por ahí lo que nosotros, la forma de medir que más conocemos, decimos, el 40%
de las personas en la Argentina es pobre, por ejemplo, ¿no? O el 60% de los niños es pobre, o el 1% de las personas más ricas en el mundo tiene el 50% de las riquezas, y cosas así, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros estamos más acostumbrados a trabajar en porcentajes que en frecuencias relativas. Por lo general, el que se dedica a esto trabaja con frecuencias relativas, pero una forma de medir más popular es el porcentaje. Y el porcentaje es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Si yo hago, veamos con la calculadora, la primera frecuencia relativa, que es 0,075 por 100, me da 7,5. Entonces, acá ponemos 7,5. Si hago la segunda, 0,1 por 100, me da 10. Vamos a estar agregando el porcentaje. Por ciento. 0,125 por 10 es 12,5%. Y así, 0,2 es 20%. 0,175 es 17,5%. 0,1 es 10%. 0,125 es 12,5%, y así, ¿no? 0,25 es 2,5%, y 0,075 es 7,5%. Y el porcentaje acumulado es lo mismo. Arrancamos con el 7,5%, y le vamos sumando los anteriores. Más 10 sería 17,5. El de abajo, 17,5 más 12,5 es 30%. 30% más 20% es 50%. 50 más 17,5 sería 67,5. Más 10 sería 77,5%. Más 12,5 es 90%. Más 2,5 es 92,5. Y más 7,5% es 100. Y está bien porque el porcentaje acumulado total siempre tiene que dar 100. O sea, la frecuencia absoluta total me tiene que dar la cantidad de datos obtenidos, que en este caso es 40. La frecuencia relativa acumulada total me tiene que dar 1 siempre, y el porcentaje acumulado total me tiene que dar 100. Es una forma de constatar. Entonces, con esto hicimos el punto 1. ¿No? Ahora me dice que haga un diagrama de barras con frecuencias absolutas. O sea, tendría que asignarle a los valores de la variable 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le tendría que asignar estos resultados que son las frecuencias. Yo lo voy a hacer con un programita de edición de imágenes, pero se puede hacer en una hoja, tranquilamente. Lo que tendríamos que confeccionar es un gráfico parecido a este, que más o menos estamos acostumbrados a trabajar con sistemas de ejes, ¿no? Vamos a tener un eje horizontal y un eje vertical. En el eje horizontal va a ir la variable, o sea, la cantidad de personas, la cantidad de respuestas que obtuvimos de las personas que vivían dentro de esas viviendas, ¿no? O sea, la respuesta era, ¿cuántas personas viven en esta vivienda? Si no contestaban nadie, es 0. Si contestaban, acá vivo yo solo, era 1. Si vivo yo y 2. ¿Sí? Y así. Esas son las posibles respuestas que tiene la variable. Y después en el eje vertical ponemos la frecuencia, que es la cantidad de respuestas que obtuvo ese valor de la variable. Entonces lo que vamos a hacer es colocar como una barrita que le corresponde a eso. Vamos a, por ejemplo, para
para el 0 habíamos visto que le correspondía el 3. O sea, vamos a hacer un rectangulito que llegue en el 0 que llegue hasta el 3. ¿Sí? O sea, hasta esta altura, a la del 3. Y ahí tenemos una barrita. Al número 1 le correspondía el 4. Entonces vamos a hacer un rectangulito acá en el 1, sobre el 1, que vaya hasta el 4. Esto sería una forma, ¿no? Esto se llama diagrama de barras. Al 2 le correspondía el 5. O sea que vamos a hacer un rectangulito acá, que llegue hasta el 5. Al 3 le correspondía el 8. Vamos a hacer un rectangulito. Todo esto se puede hacer también en hoja, ¿no? En hoja de papel. Hasta el 8. Al 4 llegaba hasta el 7, o sea, habían 7 respuestas, o sea, 7 viviendas donde no habían respondido que vivían 4 personas. Al 5 le correspondía al 4. Al 6 le correspondía el 5. Fíjense que llego hasta donde está la liñita que le corresponde al número ese, ¿no? Al 7 le correspondía el 1. Y al 8 le correspondía un 3. Y ahí tenemos el diagramita de barras. Se puede ver que o sea, con el diagramita de barras se ve claramente que el que tuvo la mayor respuesta fue el número 3. Y le sigue el 4, y después están iguales, por ejemplo, el 6 y el 2, y así, ¿no? Y podemos ir viendo según la altura que llega la barrita. Otra forma es lo que se llama, o sea, esto se llama, vamos a ponerle diagrama de barras. Diagrama de barras. Y ahora vamos a ver otra forma que podría ser con lo mismo, o sea, yo en vez de poner barritas voy a poner puntitos. Por ejemplo, al 0 le correspondía un 3, entonces voy a poner un puntito acá. Un puntito ahí. Al 1 le corresponde un 4, al 2 le corresponde el 5, o sea, al 2 le corresponde el 5, al 3 le correspondía el 8, o sea, el 8 con el 3, al 4 le corresponde el 7, al 5 le corresponde el 4, al 6 le corresponde el 5, al 7 le corresponde 1, y al 8 le corresponde 3. Y después vamos a unir esos puntitos, los vamos a unir con líneas. Así, de esta forma. Y también se puede ver de la misma forma, que el que llega más alto
es el 3, que es el que le corresponde mayor cantidad de respuestas. Vamos haciendo así en orden, ¿no? Bueno, este tipo de gráfica se lo denomina como histograma. Acá el texto. Histograma, este es el tipo de gráfico que se llama así. Perdón, este no se llama histograma, se llama polígono de frecuencia. Y el histograma, o diagrama de barras, es el anterior. O sea, a este se le llama diagrama de barras o histograma. Perfecto. Si podemos ver uno y el otro, vemos que tienen la misma finalidad, o sea, me van indicando picos, o sea, máximos y mínimos en lo que fueron los valores de la variable, o sea, las frecuencias de dichas variables para cada una de las variables, perdón, para cada valor de la variable. Ahora vamos a responder las otras preguntas. Bueno, vamos a contestar estas preguntas, que para estas preguntas necesitamos solamente la tabla esta que ya confeccionamos. Esta tabla simplemente nos sirvió para contar la frecuencia de cada valor de la variable, o sea que lo que vamos a hacer es eliminarla. No pasa nada. Seguramente si ustedes lo hacen en una hojita, lo tienen a mano por la duda. Pero acá no la vamos a seguir utilizando. Entonces, contestamos la pregunta 3, que dice, ¿cuántas viviendas fueron objeto de estudio? Bueno, es la cantidad de datos que obtuvimos, 40. O sea que para el 3, tenemos, la respuesta es 3. O sea, ¿cuántas viviendas fueron? O sea, 40 viviendas fueron objeto de estudio. Para agrandar esto, para que sea un poquito más. Perfecto. ¿Y cuántas de ellas no vive nadie? O sea, ¿dónde la respuesta fue 0? Me fijo, ¿cuántas? Fueron 3. En 3 tiendas no vive nadie. Ahora vamos para el 4. Dice, ¿qué porcentaje de vivienda está ocupado por menos de 4 personas? Este tipo de variable es cualitativa, como dijimos, pero hay dos tipos. Están las discretas y están las continuas. Esta es discreta, ¿por qué? Porque si yo digo entre 0 y el 1, entre los valores de la variable que puede tomar 0 y 1, no existe ningún otro valor posible. O sea, no me van a decir en una vivienda, bueno, acá vive 0,5 personas, o acá viven 0,33333 periódico personas, ni nada de eso. Por eso podemos decir que es una variable discreta. En el caso de que si yo hubiese tenido otros valores, por ejemplo, entre 0 y 1, podría haber dicho que era 0,1, 0,2, 0,3, ahí podríamos decir que era continua. Entonces, como es discreta, yo puedo decir lo siguiente. Dice, ¿qué porcentaje de viviendas está ocupada
por menos de 4 personas. Entonces quiere decir que en cuántas viviendas habían 3 personas, 2 personas, 1 persona o nadie. O sea que serían estos 3 resultados. Y por eso nosotros vamos haciendo el porcentaje acumulado. Si nosotros vemos, en el 3 yo hice la suma de todos los porcentajes anteriores. O sea que si yo digo, ¿qué porcentaje de viviendas está ocupado por menos de 4 personas? Podría, la misma pregunta sería, ¿qué porcentaje de viviendas está ocupado por hasta 3 personas? Entonces al 3 le corresponde el 50%, ¿no? El 50% de las viviendas está ocupada por hasta 3 personas. ¿No? O sea, con eso es fácil ver así en la tablita. El cálculo podría decir que, bueno, que el porcentaje, yo podría escribirlo así simbólicamente, el porcentaje de x, pues vamos cambiando variable, la llamo x, que es menor a 4, en este caso es igual a 50%. Esto sería la forma simbólica de expresarlo. A ver, ahora que me preguntan, el 5, me dice, ¿qué porcentaje de vivienda está ocupado por más personas? O sea que yo tendría, si digo por más personas, como de vuelta, como es una variable discreta, el que es más de 5 es 6. Y en este caso sería más de 5, 6, 7 y 8. O sea que yo tendría que ver cuáles son los porcentajes de estos 3. Podría hacer 2 cosas, o una de 2, o sumar estos 2 porcentajes, o al porcentaje total, o sea, si yo digo el porcentaje de los que son más de 5, de x mayor que 5, o podría decir x mayor o igual que 6, en este caso es lo mismo, va a ser igual al total, al porcentaje total, acumulado, al 100%, menos los que son menores o iguales que 5, o menores que 6. Entonces va a ser menor que el porcentaje de x menor o igual que 6, que 5, perdón. Que en este caso, el porcentaje hasta 5 es este, 77,5, porque es todos los porcentajes que yo fui sumando antes, desde el 0 hasta el 5, ¿no? Por eso el porcentaje acumulado. Y esto me va a dar 100% menos el porcentaje hasta 5 es 75,5%. Perdón, 77,5%. Que eso me da el 22,5. Vamos con la calculadora, menos 27,5, 22,5. O sea que la respuesta de esto sería que el 22,5% de las viviendas está ocupado por más de 5 personas. Pongo los acentos. Acuérdense siempre de corregir la falta de ortografía.
Vamos a la pregunta 6. Dice, ¿qué porcentaje de viviendas tiene una ocupación entre 3 y 5 personas? O sea, que tiene 3, 4 y 5. O sea, que yo acá estaría calculando el porcentaje de que X es mayor o igual que 3, o sea que 3 menor o igual, menor o igual que X. Pongo así porque acá no tengo la opción de poner el menor o igual abajo, ¿no? O sea, pero en realidad sería menor con el igual abajo, que es menor o igual que 5. Ahora, yo a eso tengo la frecuencia acumulada hasta 5, pero eso sería, la frecuencia acumulada sería la cantidad de viviendas en donde vive 0, 1, 2, 3, 4 y 5 personas, ¿no? Yo ahí tendría el porcentaje de X menor o igual que 5, y a eso le tengo que restar los que son menores que 3, o sea, el porcentaje acumulado hasta 2, o el que es menor que 3. El porcentaje acumulado para X menor que 3. En el primer caso, hasta menor o igual que 5, yo tengo 77,5. Y a eso le voy a restar el porcentaje acumulado hasta 2, que es 30%. Y eso me va a dar 77,5 menos 30% me da 47,5%. O sea que el 47,5% de las viviendas tiene una ocupación de entre 3 y 5 personas. Bueno, ¿cuál es la moda y la mediana? Bien, acá la moda es el que más se repite, o sea, es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia. Si nos fijamos en los gráficos, el que tiene mayor frecuencia se ve claramente que es el 3, tanto acá como acá. Entonces, la moda, ¿cuál sería? Eso es el punto 7. La moda, vamos a decir, moda es igual a 3, en este caso. Y la mediana es el valor que está justo en el medio. Una vez que yo ordeno todos los datos, o sea, los ordeno de menor a mayor, los valores de la variable, siempre que es una variable cuantitativa, si yo tengo número par, van a ser 2 los valores que están en el medio. Si tengo número impar, va a ser un valor el que está en el medio. Si yo, por ejemplo, digo, el que está en el medio entre 1 y 7, ¿no? O sea, si yo tengo 7 muestras, el que está justo en el medio sería el 4, ¿no? Porque tengo 3 para acá y 3 para acá. Ahora, si yo digo el 8, tengo 8 muestras, los que están en el medio serían el 4 y el 5, porque tengo 3 para acá y 3 para acá. Tiene que haber simetría. Como este es par, voy a tener 2 números en el medio. Uno va a ser la muestra 20 y otro la 21. Pero no de las que están acá desordenadas, sino de las que están acá ordenadas. Entonces yo tengo que fijarme cuál está en el lugar 20 y cuál está en el lugar 21. Bueno, el número 3 llega hasta el 20, o sea que el 3 está en
en el 20. Entonces en el 21 va a estar el 4. En el caso de que si me hubiese dado en los dos el 3, la mediana, es decir, el 3, si me hubiesen dado los dos el 4, o sea, en el 20 y en el 21 estaba el 4, la mediana sería el 4. Como son valores distintos, lo que tengo que hacer, la mediana va a ser igual a la suma de esos dos valores, o sea que sería el 3 más el 4, y a eso lo voy a tener que dividir por 2. O sea, 3 más 4, 7, dividido 2 es 3,5. Podemos decir que la mediana, o sea, el valor más o menos intermedio es entre 3 y 4 personas o 3,5 personas por vivienda. Como vimos que no es correcto decir que viven 3,5 personas por vivienda, podemos decir que cada 2 viviendas viven 7 personas, o el valor sería entre 3 y 4 personas por vivienda. Esa sería una forma de expresarlo. Y por último me queda el promedio. O sea, ¿cuál es el promedio de personas por vivienda según esta encuesta? Bueno, el promedio es lo que es un poquito más complicado. O sea, la forma de calcular el promedio lo teníamos en el trabajito práctico. Si lo ven, esta es la formulita. Perdón, esta que está acá. Es el primer valor de la variable por la frecuencia relativa que le corresponde a esa variable, más el segundo valor de la variable por la frecuencia relativa que le corresponde, y así, hasta el último valor de la variable por su frecuencia. Todos esos valores se los sumo. O sea que si yo lo tuviese que ver acá, sería el primer valor de la variable es el 0, ¿no? O sea, y la moda, bueno, vamos a poner acá 8, y la moda se expresa con este simbolito. La letra griega mu, ¿dónde la tengo? Yo la tengo por acá. Acá está. La letra griega mu. Es para representar la media o el promedio. Entonces va a ser la frecuencia, o sea, el primer valor, que es 0, entonces va a ser 0 por la frecuencia que le corresponde al 0, por la frecuencia relativa, que es 0,075. Más el segundo valor de la variable, que es 1 por 0,01. Perdón, por 0,1. 1 por 0,1. Más el 2 por la frecuencia relativa que le corresponde. Es 2 por 0,125. Más el 3 por 0,2. Más el 4 por 0,175. Más el 5 por 0,1. Más el 6 por 0,125. Vamos a poner un poquito más chico para que entre. Más 6 por
a 7 por al 7 le corresponde 0,025 más 8 por 0,075. Vamos a poner un chiquitín más chico todavía. Ahora, bueno, ahora, una vez que tenemos esta cuenta acá, vamos a ir para el otro, para la otra hoja para que nos quede mejor. Bien. 0 por 0,75, o sea que está la media, va a ser. Este es el cálculo por ahí más complicado de todos. Pero no es imposible. 0 por 0 por 0,075, o sea, 0 por lo que sea me da 0. ¿Sí? 1 por 0,1 me da más 0,1. Acá le podemos volver a poner la letra un poquito más grande porque va a ocupar menos espacio. Más 2 por 0,125 sería 0,25. Si quieren, después lo hacen con la calculadora. Más 3 por 0,2 me da 0,6. Más 4 por 0,175, y bueno, acá sería 4 por 0,175, eso me da 0,7. Más 5 por 0,1 me da 0,5. Más 6 por 0,125 me da 0,75. Más 7 por 0,25 me da 1,75. Más 8 por 0,075. Perdón, este es 7 por 0,025, o sea que sería 0,175. Pero 0,025 por 7. Exactamente, 0,175. Y 8 por 0,075 me da 0,6. ¿Cuánto va a dar eso? Hacemos la calculadora. Vamos a la calculadora. Sería... Bueno, tengo 0 más 0,1 más 0,25 más 0,6 más 0,7 más 0,5 más 0,75 más 0,175 más 0,6 igual 3,675. 3,675. O sea, también es un valor que yo no puedo decir que hay 3,675 personas por vivienda, pero es aproximadamente, puedo llegar a decir que es entre 3 y 4 personas, que es el promedio de personas por cada vivienda. ¿Sí? Eso sería un poco la lectura de esto. Bueno, hasta ahí tienen todos los tipos de ejercicios que hay en el práctico. O sea, acá están todas las dificultades que pueden llegar a encontrar en estos tipos de resoluciones.
Espero que les sirva. Y bueno, cualquier consulta me escriben. Saludos.